Iniciamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia pedagógica de la educación física, la recreación y el deporte para la formación integral del niño? Eso versus el proyecto de ley 0400 que cursa en el Congreso de la República. Bueno, vamos haciendo algunas aclaraciones. El proyecto de ley 0400 reforma la ley 181 del deporte. En la ley 181 estaba dentro del sistema nacional el deporte, la educación física y la recreación. En este proyecto de ley, la pretensión que tuvo el Ministerio del Deporte, sacar a la educación física del sistema nacional. Eso tiene implicaciones en lo relacionado con el deporte escolar, en la propuesta que se ha venido trabajando desde algunas organizaciones y desde la academia, los centros de educación física comunitaria del deporte. Pero el capítulo que más tenía que ver, que más ha tenido que ver con la educación formal es los clubes deportivos y los juegos escolares. En las propuestas que presentaron, FECODE, desde el análisis que hicimos, jurídico y pedagógico, consideramos que si bien es necesario que esté en el sistema nacional la educación física, junto al deporte y la recreación, también nos planteamos, nosotros tenemos que cuidar la ley 115. ¿Por qué razón? Porque había allí órganos de control y vigilancia para los entes deportivos, en ese caso para los clubes deportivos escolares, para los juegos. Y desde FECODE siempre se ha planteado que no aceptamos control y vigilancia interna, sino que es la supervisión escolar, son ya los mecanismos que tenemos para los procesos de evaluación de las prácticas pedagógicas y en general de la vida de la escuela. Ese fue en concreto la propuesta de FECODE. Aceptó el Ministerio del Deporte, aceptó el Ministerio de Educación y el grupo de académicos que está trabajando en torno al proyecto de ley. Entonces, no hay, en eso queremos ser claros con los maestros de Colombia, no en ningún momento ha habido la pretensión, y no lo íbamos a aceptar, de sacar la educación física como área fundamental. Pero sí estamos reclamando que en cada escuela de Colombia, más en el contexto de pandemia, debe estar un profesor de educación física, un profesor de artes. Sabemos que eso tiene que ver directamente con la escasez de recursos, con la desfinanciación que ha tenido la educación pública en Colombia. Les recuerdo, compañeras y compañeros, que a este año la educación formal básica ha dejado de percibir 195 billones de pesos desde la reforma del 2001 al Sistema General de Participaciones. La apuesta de que haya profesores de educación física, de artes, de una segunda lengua y los requerimientos que tiene la educación pública tiene que ver con lo que está como punto 1 del pliego de peticiones, que ya estaba en pliego anterior, reforma constitucional para lograr una financiación progresiva de la educación pública. Vamos a ir a la pregunta en concreto. El análisis que he presentado, que he venido haciendo desde la cátedra en la universidad y bueno, en diferentes escenarios, es que la educación física, el deporte y la recreación son una unidad que tiene manifestaciones específicas en las prácticas. Las prácticas deportivas tienen unas manifestaciones, la educación física tiene unas manifestaciones prácticas específicas y la recreación. Pero su cuerpo teórico está fundamentado en tres
realidades antropológicas que son corporeidad, movimiento y juego. Física es el cuerpo en movimiento, con un enfoque lúdico, con un enfoque de juego, con una actitud lúdica. Ese es el sustento de la educación física. Prácticas corporales, prácticas de movimiento, desarrollo de los procesos del movimiento y de los procesos corporales, fundamentados, digamos, con el techo más bien del juego, del disfrute de la educación física, del disfrute de las prácticas corporales. De igual manera lo encontramos en el deporte. Ahora, en el deporte ya vamos tomando distancia del disfrute porque bien entendemos que el deporte de espectáculo, el deporte de alto rendimiento, pues sí hay un disfrute, pero no se puede homologar con el disfrute del juego desinteresado. Allí los deportistas son trabajadores, sabemos las grandes bolsas que se mueven económicas por el valor de los deportistas, el valor económico. La recreación, si bien también propende por el disfrute, por el juego como con un principio y fin en sí mismo, unas reglas preestablecidas para el desarrollo de él. Pero no se preocupa la recreación por el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades motoras, de las capacidades corporales de los sujetos. La educación física, a cambio se preocupa por las fases del desarrollo motor, las fases del desarrollo corporal, las fases de todas las dimensiones para potenciar los procesos prácticos, los procesos de la acción de los seres humanos. Entonces, corporeidad, movimiento y juego. Ojalá en otro momento, si los compañeros a bien lo consideran, podemos profundizar en la corporeidad desde su dimensión ética, desde su dimensión estética, desde su dimensión erótica, igual en torno al movimiento. El movimiento no son solo los rasgos cuantitativos, fuerza, resistencia, velocidad, sino que hay unos rasgos cualitativos hermosísimos, como el ritmo, la anticipación del movimiento. También hay mucho que estudiar sobre el ocio, la lúdica, el juego y la recreación. Solamente quiero mencionar, más en tiempos de pandemia, el derecho al ocio es un derecho de los seres humanos y esa debe ser una conquista de la educación, reivindicar el derecho al ocio para todos los seres humanos. Muy bien, compañero Henry, de acuerdo a la exposición y recordamos a los compañeros docentes que nos encontramos haciéndole el análisis al proyecto de ley 400 en esto de la reforma a la ley de deporte y específicamente la laceración al área de educación física. De acuerdo a lo expuesto por usted en la anterior pregunta, ¿qué relaciones teórico-prácticas se establecen entre estas tres prácticas sociales? Excelente. Bueno, continuemos por la misma vía que veníamos. Corporeidad, movimiento y juego. ¿Qué tenemos en común? Primero, que no son actividades para producir bienes materiales, ni producir bienes económicos, ni presentar, en el caso de la educación física en la escuela, resultados en pruebas externas. El deporte, insisto, aquí voy a hablar del deporte práctica, del que hacemos un buen número de colombianos, ojalá seamos todos. Tampoco tiene objetivos de producción material. Un partido de fútbol queda 2-1. Allí, si hay bien
un ganador, un perdedor en su momento, no está sujeto a la pérdida del trabajo o la pérdida de unos recursos económicos o otras pérdidas de bienes. Pero el que gana tampoco produce bienes materiales. Esas condiciones la tienen en el juego. Miremos los juegos donde hay apuestas. En los juegos donde hay apuestas no se produce más dinero, se va trasladando de un bolsillo a otro. Pero no, si en la mesa inicialmente se arrancó con 10.000 pesos de los apostadores, al final están los 10.000 pesos en diferentes manos. Entonces, la educación física, el deporte y la recreación son actividades, son prácticas sociales que no producen bienes materiales, pero que sí tienen grandes beneficios para el desarrollo humano. Desarrolla todas las potencialidades humanas, no solamente cuerpo, movimiento, sino que también aporta al desarrollo cognitivo, aporta de una manera muy importante al desarrollo ético, aporta al desarrollo estético, como la posibilidad que tenemos de comunicarnos a través de nuestro cuerpo. Aporta a la dimensión comunicativa, porque los movimientos expresivos son los que nos dan la posibilidad de una mejor comprensión del diálogo que estamos teniendo desde el lenguaje articulado. Entonces veamos las fantasías que hay en la escena del teatro, en la pantomima, lo que han hecho pues muchos mimos que han hecho historia. Cómo nos comunicamos a través del cuerpo es clave en la educación física, el deporte y la recreación. Miremos el deporte. El deporte es un lenguaje universal. No se necesita hablar el mismo idioma y estamos comprendiendo la dinámica del juego que se está dando allí. Ahora, a propósito de los Juegos Olímpicos, no necesitamos saber japonés, no necesitamos estar muy duchos en inglés, sino que vamos a tener una comprensión si conocemos las reglas y las apuestas de cada una de las actividades deportivas que allí se dan. Entonces, la educación física, el deporte y el juego son lenguajes universales. Así como en Colombia jugamos dominó, en cualquier parte del mundo juegan dominó, juegan parqués. Y a eso se suma que la educación física, el deporte y la recreación posibilitan el entendimiento entre los pueblos. Inclusive el barón Pierre de Coubertin, que es, digamos, el padre de los Juegos Olímpicos modernos, planteaba que el deporte es una apuesta para la paz. Y yo complementé eso diciendo, el deporte, la educación física y la recreación es una reserva que tenemos los seres humanos para construir nuevas sociedades. En esas condiciones, acciones de las prácticas corporales tienen la posibilidad, y desde la escuela tenemos el deber, que deben ser prácticas emancipatorias, no prácticas para la alienación, prácticas que me aporten en reconocerme como sujeto crítico, como sujeto de derechos y como sujeto con capacidad para transformar la realidad. Entonces, aquí tomamos distancia del deporte espectáculo que más bien es utilizado para alienar a los pueblos. Un escurita que muchos hemos leído, el Carlos Eduardo Vasco, hace unos años nos decía, parece ser que ya no es la religión el opio del pueblo, parece ser que es el deporte, ese deporte de espectáculo que nos envilece, que inclusive nos pone a pelear entre nosotros. Menos mal, ya buena hora en el contexto del paro, las barras de los equipos de fútbol nos están demostrando solidaridad por las problemáticas que se están viviendo. Frente al juego también,
Aquí cuando hablamos del juego hablamos de los juegos tradicionales, de los juegos que no son de los grandes casinos, de los grandes monopolios y multinacionales que están moviendo el juego como consumo. Bueno, entonces esos son elementos comunes que tenemos y cierro con decir, el deporte participa, el deporte, la educación física y la recreación participan de la construcción de sujetos críticos y aporta sensiblemente y de manera importante en construirme como sujeto emancipatorio, emancipado y participar de la construcción y conquista de procesos de emancipación como los que se están dando en el paro. Gracias. Bueno, compañero Henry, en sí, de acuerdo a todo este contexto que usted nos ha realizado, y le decimos a los compañeros que están en sintonía, conectados, que estamos analizando uno de los proyectos de ley que tiene sus repercusiones en el magisterio y sobre todo en el deporte y el área de educación física, el proyecto de ley 400. Entonces, de acuerdo a este contexto, Henry, ¿cuáles son las implicaciones en sí sobre este proyecto de ley 400 y lo que puede repercutir también en las demás áreas fundamentales? Bueno, en eso subrayo. No toca la ley 115, no toca los acuerdos que hay sobre intensidad horaria en las clases de educación física. Le estamos apostando a que los juegos escolares sean reconocidos dentro de la estructura del deporte para efectos de financiación, uno, y segundo, para los profesores de educación física o otros docentes que le apuestan a entrenar los equipos, se les tenga en cuenta eso como tiempo de trabajo o se les pague como horas extras, porque generalmente los profes que adelantan esta tarea no hay un reconocimiento, no hay manera para que desde la dirección de la institución educativa se ubique esto como horas clase. Pero, reafirmo, no hay una afectación directa. Ahora, la afectación es más de tipo cultural. ¿Por qué razón? Porque si se desestimula los procesos de formación desde la educación física y la nueva ley del deporte que está en tránsito, solo se preocupa por el deporte espectáculo, por el deporte de rendimiento, por la privatización del deporte, pues aquella apuesta de la educación física que está inclusive en la ley 115 y que la subrayo en este momento, crear el hábito diario de las prácticas corporales en todos los colombianos, más en este contexto de pandemia nos están diciendo varias de las personas que tienen prácticas corporales, que tienen prácticas de respiración, se ven menos afectadas por la COVID-19. Entonces, para cerrar ese punto, no hay una afectación. Ahora, sí estamos insistiendo, y eso lo viene haciendo organizaciones y la academia desde la universidades lo hemos venido planteando, que debe haber profesor de educación física desde el preescolar de 3 grados, que es otra reivindicación que hacemos los maestros de Colombia, que hace FECODE, preescolar de 3 grados, hasta la educación media e inclusive la educación superior, debe estar el profesor licenciado en educación física orientando estos procesos. Si bien todos los maestros tenemos un gusto, un interés no hemos sido formados para orientar estas prácticas corporales en los estudiantes. Pero viene también una autocrítica para los maestros de educación física, especialmente para los docentes. Preguntémonos, ¿nuestras prácticas pedagógicas en las clases de educación física se corresponden con las expectativas que tiene la sociedad frente a la educación física? ¿Nuestras prácticas atienden los procesos de desarrollo de los niños y los jóvenes? ¿Nuestras prácticas recogen
sus necesidades, sus intereses frente a la educación física, el deporte y la recreación, o lo que en algún momento una ministra, Cecilia María Vélez, me planteaba en una reunión. Me decía, profesor Sánchez, sus fundamentos son muy importantes, pero se necesita ser licenciado en educación física, recreación y deportes para entregarle balones a los niños en la hora de clase. Se necesita un licenciado para sentarme y decirles hagan y luego los evalúo. Entonces, este es un llamado, porque en algún momento también en un Congreso Nacional planteaba, finalmente la clase que es plenamente pública es la clase de educación física. Ella está a los ojos de la gente que va pasando por cerca a la clase de educación física, cerca al patio de la clase. La ve el celador, las madres, los padres de familia, todos los docentes, el rector, todas las personas ven la clase de educación física. Es plenamente pública y muchas veces es cuestionada por esa razón. Dice, no, pero mire, los profesores son muy vagos. Pues claro, porque estamos a los ojos de la sociedad en nuestras clases. Entonces, es una invitación para que si queremos reivindicar la importancia de la educación física, la importancia del profesor de educación física para el desarrollo humano, para establecer relaciones con las diferentes disciplinas académicas escolares, pues debemos hacer unas clases muy hermosas. Si los niños, ese es un diagnóstico, los chiquitines se emocionan cuando tienen clase de educación física, pero van pasando los grados y ya al final toca estarlos coaccionando con la calificación para que asistan a la clase. Quiere decir que no logramos cultivar el hábito diario de las prácticas corporales y que la clase se vuelve una rutina más que no genera ese disfrute del que hablamos, que no genera esas posibilidades de que el deporte, la educación física y la recreación sean el vino de la sangre de los seres humanos, especialmente de los estudiantes en la escuela. Entonces, es una invitación muy fraterna. Hagamos unas clases hermosas para nuestros niños. Ni más faltaba en todas las áreas, pero en este caso de educación física, porque bien sabemos que la apuesta de la OCDE, bien sabemos que la apuesta que tiene el Ministerio de Educación Nacional es privatizar la educación. Si nosotros no hacemos resistencia pedagógica frente al debilitamiento de la educación pública, les estamos dejando las puertas abiertas para que le entreguen al sector privado la educación pública,